Bueno, en esta oportunidad, en este video, vamos a ver la bolilla 6.2, que es el tema del pago en materia cambiaria. Fíjense ustedes que el pago en materia cambiaria presenta ciertas particularidades que lo distinguen del pago del derecho común. Es por eso que le dedico una regulación especial, el decreto ley 5965, en los artículos 40 a 45. Sin embargo, el decreto ley no nos da una definición de lo que es el pago. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos obtener una, deberíamos recurrir al artículo 865 del Código Civil y Comercial, el que nos dice que el pago es el cumplimiento de la prestación que hace al objeto de la obligación, o que constituye el objeto de la obligación. Y esta definición que nos da el Código Civil y Comercial es interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno asocia el pago con un concepto más vulgar del mismo, que consiste en la entrega de una suma determinada de dinero. Sin embargo, como yo les decía recién, el pago tiene un concepto mucho más amplio que eso, ya que, como dice el código, es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. ¿Sí? Es decir, se considera pago a cualquier modo de solutio, si ustedes quieren. ¿Sí? Es decir, que implique la disolución de la obligación y la liberación del deudor. Sin embargo, en materia cambiaria yo les decía recién que el pago presenta ciertas características que lo distinguen del pago del derecho común. ¿Y cuáles son esas características que lo distinguen? Bueno, en principio, en materia cambiaria, se aplica algo que, o rige algo que, después lo Leo denomina principio de la especialidad. ¿Qué significa esto? Que en materia cambiaria sí, el pago solo puede consistir en una suma determinada de dinero y en ninguna otra cosa. ¿Sí? En ninguna otra cosa. Fíjense ustedes específicamente lo que nos dice el artículo 1 y el 101 del decreto ley 5965, a lo mismo que el artículo 2 de la ley de cheque, por ejemplo, respecto a los papeles de comercio. Solo puede consistir en una suma determinada de dinero. Otra de las diferencias está dada en lo que Roberto Murillo llama que estamos en presencia de obligaciones querables, o si ustedes quieren una forma de traducirlas serían obligaciones requeribles, por oposición a las obligaciones portables. ¿Qué significa esto de obligaciones querables o requeribles? Bueno, ustedes vieron que en el derecho común, como principio general, es el deudor quien debe ir en busca del acreedor para el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Sin embargo, no ocurre lo mismo en materia cambiaria, es decir, es el portador quien debe ir en busca del deudor para el cumplimiento de la prestación cambiaria. Y esto está bien, y sí, es una cuestión, si ustedes quieren, de toda lógica, porque fíjense que la función principal del título valor, ¿cuál es? La circulación del crédito, es decir, el título va a ir circulando, o debería por lo menos ir circulando, de manera tal que difícilmente el deudor sepa quién es a su vencimiento el portador del título, con lo cual sería imposible para él ir en busca del portador para el cumplimiento de la prestación. Por eso digo que es una cuestión de toda lógica, si lo pensamos brevemente. Y otras de las diferencias que presenta el pago en materia cambiaria es el tema de la diversidad de grados. ¿Cómo influye esto en el pago en materia cambiaria? Bueno, resulta que no es lo mismo, ¿sí?, el pago hecho por un endosante, por el avalista, eh, por el liberador de la letra, que por el aceptante, o por el liberador del pagaré. ¿Por qué? Porque si el que paga, ¿sí?, si el que paga es un endosante o un avalista, o el liberador de la letra, es decir, si paga cualquier obligado de regreso, este pago lo que implica es la extinción de su obligación y la de los que él garantiza, mientras que se pueda reembolsar lo pagado de todos los que lo garantizan a él. En cambio, solamente el pago del aceptante de la letra o del liberador del pagaré va a extinguir el título. ¿Sí? Dicho esto, vamos a ver entonces cómo es el tema de la presentación al pago, quién lo va a presentar al pago, a quién se lo vamos a presentar al pago, cuándo, dónde, y todo ese tipo de cosas.
veamos en principio cómo es el tema de la presentación al pago. Vieron ustedes que el artículo 23 del decreto ley nos dice que el portador del título puede presentar la letra de la aceptación, ¿sí? Es decir, que la presentación de la aceptación, como principio general, ya vieron ustedes, es facultativa, con sus excepciones, ¿sí? En aquellos casos en que es obligatoria y en aquellos casos en que está prohibida, en aquellos casos en que es obligatoria por voluntad del violador o por imperio de la ley, por imperio de la ley, las letras domiciliadas y las letras a cierto tiempo vistas, por los fundamentos que ya se les han explicado seguramente, pero como principio general, digamos, la presentación a la aceptación es facultativa. ¿Qué pasa con la presentación al pago? Bueno, no ocurre lo mismo. No ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque el artículo 40 del decreto ley nos dice que el portador debe presentar el título del pago, ¿sí? Es decir, que para él constituye una carga que le impone el rigor cambiario sustancial. Recuerden ustedes que el doctor Mariano Yerro ya les explicó la diferencia que hay entre una carga y una obligación. Les decía, para el portador del título debe presentar el título del pago. Y esto es importante porque, primero porque el deudor tiene derecho a pagar, ¿sí? El deudor no solo está obligado a pagar, también tiene derecho a pagar y a desobligarse. Pero además, tengan en cuenta que, como dice Fernando Legón, la presentación al pago nada tiene que ver con la constitución en mora del deudor, sino que lo que hace a través de la presentación al pago es la exhibición del documento al deudor para que éste sepa quién es el legitimado activo de esa obligación, ¿sí? Es decir, lo que hace es poner en conocimiento del deudor quién es el legitimado activo, dice Fernando León. Ahora bien, siendo una carga, ¿se puede eximir de esta presentación al pago? En principio, veamos si se puede eximir voluntariamente. Digo, plantea Cámara si, al igual que se puede poner una cláusula que lo libere de la garantía de aceptación, el librador podría poner una cláusula que libere al portador de la presentación al pago. Y él cita a un autor, a Endeman, que sostiene que sí, que esto es posible en virtud de la convención de partes. Podría tranquilamente poner una cláusula, la cual solo tendría efecto entre partes. Pareciera que lo mismo piensa Zavala Rodríguez e incluso Bonfanti Barroni también lo admiten. Sin embargo, Cámara está en contra de esto y considero que tiene razón, que así sea, porque como yo les decía antes, fíjense ustedes que la función principal del título de valor es la de la circulación del crédito. Por lo tanto, el deudor, que no solo está obligado a pagar, como le dije, sino que además tiene derecho a desobligarse, en ese caso se vería imposibilitado de cumplir con la obligación, ¿sí? Porque difícilmente sepa quién es el portador del vencimiento. Es decir que, como dice el doctor Cámara, esto iría en contra de la propia naturaleza de estos títulos. Por lo tanto, en el caso de que el librador estableciera una cláusula de ese tipo, la misma se la tendría por no escrita. Tengamos en cuenta eso, tengamos en cuenta que a dicha cláusula se la tiene por no escrita, no es que va a anular el título ni mucho menos. Entra dentro de las cláusulas facultativas que menciona Gómez Leo. Ahora, eso implica que en ningún caso el portador del título se puede liberar de la presentación de pago, queda liberado. No, bueno, la ley determina ciertos supuestos, o el decreto, mejor dicho, determina ciertos supuestos en los que el portador del título está eximido de la presentación al pago. ¿Cuáles son esos supuestos? Bueno, fíjense ustedes que el artículo 48 nos establece que en el caso de que el título no haya sido aceptado y se haya levantado protesto por falta de aceptación, eso nos exime de levantar protesto por falta de pago y nos exime de la presentación al pago. Lo cual es una cuestión, si ustedes quieren, de toda lógica. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es presumir que si el título no fue aceptado,
difícilmente vaya a ser pagado a su vencimiento, con lo cual no tendría mucho sentido obligar al portador del título a tener que presentarlo nuevamente y a levantar protesto por falta de pago. ¿En qué otros casos quedaría eximido? Bueno, en el caso del concurso quiebra del girado, o del aceptante, o del librador de las letras no aceptables. En esos casos, obviamente, está eximido de la presentación al pago. Ustedes ya saben, ya todos han cursado y han aprobado concursos y quiebras que en esos casos no se podría presentar al pago porque está imposibilitado de pagar, con lo cual tendrían que ir a verificar. Es una cuestión de lógica. ¿Y en qué otro caso? Y hay un tercer caso en el que estaría eximido de la presentación al pago, que sería en el caso del artículo 58, es decir, aquellos casos de fuerza mayor que duren más de 30 días. En esos casos, sí, se encontraría eximido. Bien. Y una cosa más que me parece importante es que ustedes tienen que tener en cuenta es que la presentación al pago solo tiene en miras las acciones de regreso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la consecuencia de no cumplir con la carga de la presentación al pago por parte del corredor del título? La consecuencia es que el título se perjudica y pierde las acciones de regreso. La falta de presentación solo tiene miras las acciones de regreso. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque las acciones de regreso no solo tienen supuestos de prescripción, sino también que tienen supuestos de caducidad. En cambio, no perjudica a la acción directa, que solo tiene supuesto de prescripción, no tiene supuesto de caducidad. Esa es la consecuencia y grave que produce la falta de presentación de pago. Veamos ahora quién va a presentar el título de pago, a quién se lo va a presentar y todo ese tipo de cosas. Veamos en principio quién va a presentar el título de pago. ¿Sí? Veamos que en principio nosotros estamos en presencia de un título, tanto la letra de cambio como el pagaré, y el cheque también puede ser, con la salvedad que el cheque también puede ser el portador, pero en principio estamos en títulos que son naturalmente a la orden. Siendo así, como nosotros hemos visto ya en la oportunidad de ver el tema de la clasificación de los títulos de crédito, de acuerdo a su ley de circulación, dijimos que en estos casos el portador legitimado es el que puede presentar el título de pago. ¿Sí? Este es el que lo puede presentar el pago. ¿Y quién es el portador legítimo? Bueno, es aquel que tiene el título en su poder, ¿sí? Y que se haya precedido de una cadena ininterrumpida de endosos. Ese es quien puede presentar el título de pago. Seguramente vieron ustedes que el simple portador puede presentar el título a la aceptación e incluso no habría inconveniente en que el girado le acepte el título del simple portador. Bien, la pregunta entonces es si el simple portador también lo puede presentar al pago. No, de ninguna manera. De ninguna manera él no se encuentra legitimado para presentarlo. ¿Sí? ¿Qué pasa con el endosatario en procuración o el endosatario en prenda? Se encuentran legitimados perfectamente, ellos son portadores legítimos, siempre que tengan el título en su poder y se encuentran precedidos de una cadena interrumpida de endoso. Lo mismo pasa con el endosatario fiduciario, también se encuentra legitimado. ¿Y qué pasa con los títulos no a la orden? ¿Cómo se legitima? ¿Sí? Tengan en cuenta ustedes que los títulos no a la orden no son títulos que vayan a circular por endoso, sino que circulan con la forma de la cesión de crédito. Entonces, ¿cómo se legitimaría? Bueno, en ese caso el portador del título se legitima con el título en su poder y con los contratos de cesión de crédito, es decir, con todos los contratos que acrediten que el título se fue cediendo hasta llegar el portador, llegar a quien es el portador del título. Quiere decir que se van a tener que ir sucediendo uno tras otro hasta llegar al portador. Esa es la forma de legitimarse. ¿Y a quién
le vamos a presentar el título de pago? ¿A quién se presenta el título de pago? Esto es interesante porque fíjense ustedes que el artículo 51 dice que el aceptante, el liberador, el englosante, los avalistas son obligados cambiarios. Sin embargo, uno podría llegar a confundir con que la presentación del pago se puede realizar a cualquiera de estos. Sin embargo, no es así. Ello no es así. Es decir, si bien el liberador de la letra, el englosante, los avalistas, incluso de pagaré, son obligados cambiarios, no todos están en un mismo pie de igualdad. ¿Sí? Para que se entienda, la obligación al pago, la presentación al pago, solo se hace ante el obligado principal. ¿Sí? En el caso de la letra, va a ser ante el aceptante. Y en el caso del pagaré, va a ser ante el liberador. Específicamente va a ser ante ellos. Es cierto que ellos son obligados principales. Muchas veces decir que se hace ante el obligado principal puede crear cierta confusión. ¿Por qué? Porque el avalista del aceptante o el avalista del liberador de un pagaré también son obligados principales porque recuerden ustedes que el artículo 32 del decreto ley nos dice que se obligan en la misma forma que su avalado, es decir, que si avalan a un obligado principal, ellos también serían obligados principales. Por lo tanto, uno podría llegar a confundir con que la presentación al pago también correspondería ante ellos, en su carácter de obligados principales. Pero no, porque si bien son obligados principales, tengan en cuenta que nunca dejan de ser una obligación de garantía, perdón, una obligación adicional. La del avalista nunca deja de ser una obligación adicional. Por lo tanto, solo se hace frente al aceptante de la letra o el liberador del pagaré. ¿Solo frente a ellos nadie más se le puede presentar el título de pago? No, sí. También se puede presentar al representante, ya sea del aceptante o del liberador del pagaré. ¿A alguien más se le puede presentar? ¿Se le puede presentar el girado, por ejemplo? ¿Podría presentarle al pago, al portador? ¿Podría presentar el título de pago al girado? Sí, perfectamente. Que no haya aceptado no quiere decir que no vaya a pagar el título de su vencimiento. Puede no haber aceptado porque no quiere obligarse cambiariamente y sin embargo sí está dispuesto a pagar su vencimiento. Pero además tengan en cuenta una situación. En el caso de las letras a la vista, por ejemplo, las letras a la vista no requieren la presentación de la aceptación, sino que vencen a su presentación, con su presentación. Artículo 36 del decreto de ley. En consecuencia, no tendríamos aceptante. Por lo tanto, la presentación en ese caso se hace ante el girado. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de las letras no aceptables. En ese caso, ni siquiera se puede hacer la presentación a la aceptación. Por lo tanto, no tendríamos girado. En ese caso, también se va a hacer la presentación de pago se hace ante el girado. ¿Alguien más puede pagar el título frente a alguien más? ¿Alguien más se lo podemos presentar, mejor dicho? Bueno, sí. También en el caso de que se haya designado un domiciliatario, se lo vamos a presentar a artículos 4 y 29 del decreto ley. Ya sea que este domiciliatario haya sido designado por el liberador o haya sido designado por el girado, en ambos casos va a ser un representante de este. En esos casos, la presentación al pago, y solamente al pago, se hace ante el domiciliatario. Veamos cuándo vamos a presentar el título de pago. ¿Cuándo se presenta el título de pago? Bueno, en este caso, nosotros vamos a tener que distinguir las letras de vencimiento absoluto e incluso a la letra a cierto tiempo vista de la letra a la vista. ¿Por qué? Porque en las letras de vencimiento absoluto, es decir, en las letras a día fijo, a determinado tiempo fecha, y en las letras a cierto tiempo vista, la presentación al pago se puede hacer el día del vencimiento o dentro de los 2 días hábiles posteriores.
Eh, Fíjense ustedes que es interesante lo que dice Le Bon en este punto, porque él distingue, dice, esto nos permite distinguir claramente el vencimiento de la presentación al pago. ¿Sí? Él nos dice, una cosa es el vencimiento, otra cosa es la presentación al pago. ¿Por qué? Porque el vencimiento va a ocurrir fatalmente un día. ¿Sí? Si yo digo pagues el 5 de julio del 2020, el vencimiento ocurre fatalmente el día 5 de julio del 2020, mientras que la presentación al pago se puede realizar el 5 de julio o dentro de los 2 días hábiles posteriores. Eso ocurre, les decía yo, en las letras de vencimiento absoluto y en las letras a cierto tiempo vista. Saben ustedes que las letras a cierto tiempo vista requieren la presentación a la aceptación para que este sea aceptado, sea fechado, y a partir de esa fecha contamos el plazo vista y se produce el vencimiento del título. A partir de ahí, el día del vencimiento y los 2 días hábiles posteriores. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las letras a la vista? Bueno, en las letras a la vista la situación es distinta. ¿Por qué? Porque vencen a su presentación, artículo 36 del decreto de ley que yo les mencioné antes. ¿Sí? De manera tal que en esos casos la presentación al pago y el vencimiento se confunden en un mismo acto. ¿Sí? Es decir, cuando se presenta el pago, ahí se produce el vencimiento del título. ¿Y cuándo puede presentar el título al pago el portador? Bueno, tiene un año, como ustedes ya saben, tiene un año para presentarlo al pago, contado a partir de la fecha de creación. Plazo que puede ser ampliado o reducido por el librador y solo puede ser reducido por los endosamientos. Tengan en cuenta ustedes que, como dice León, toda cláusula puesta por el librador produce una modificación objetiva del título, de manera tal que surte efectos para todos, y toda cláusula puesta por un endosante produce una modificación subjetiva, de manera tal que solo produce efectos respecto de él. ¿Sí? De manera tal que si el librador amplía el plazo, tiene efectos para todos, mientras que si un endosante lo reduce, solo tiene efectos para él. ¿Sí? ¿Hay algún término, algún plazo de ampliación? Digo, ¿el librador solo lo puede ampliar por tal plazo? No. ¿Sí? Ciertamente no existe. Lo puede ampliar por 2, 3, 5, 10 años si quisiera. El plazo para la presentación del pago. ¿Sí? Yo les decía, y esto es algo que también van a tener que tener en cuenta, que en las letras de vencimiento absoluto y en las letras a cierto tiempo vista, el plazo para la presentación del pago es el día del vencimiento o dentro de los 2 días hábiles posteriores. Esto quiero que tengan en cuenta, que van a ver ustedes cuando estudien protesto, que les va a coincidir, efectivamente, coincide el plazo con la presentación del pago con el plazo para levantar protesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el protesto útil, debe ser levantado dentro de los 2 días hábiles posteriores al vencimiento. El protesto no puede ser levantado el día del vencimiento, sino dentro de los 2 días hábiles posteriores. Es decir, que se superponen el plazo para la presentación del pago con el plazo para levantar protesto. Se puede presentar, podría pagar antes de tiempo, podría presentarlo antes de tiempo el portador del título. Cuando me refiero a antes de tiempo, me refiero si podría presentarlo al pago antes del vencimiento. Bueno, el artículo 43, en ese caso, determina que el deudor que paga lo hace a su riesgo y peligro. Y esto es una cuestión de lógica porque, como dice Fernández, todo pago anticipado en principio genera sospechas. ¿Sí? De manera tal que lo hace a su riesgo y peligro. ¿Y qué significa esto que es a su riesgo y peligro? Significa que en el caso que no pudiera entrar, por ejemplo, una medida cautelar, ¿sí? Porque el título ya fue pagado, el deudor debería volver a pagar, en el caso que entre una cautelar sobre ese título valor. Lo mismo sucede en el caso que el portador hubiese cancelado el título, ¿sí? Tendría que volver a pagar. El procedimiento de cancelación de los artículos 89 siguientes del Código Civil, del decreto
59.65. En esos casos también debería volver a pagar. Es decir, lo hace sobre riesgo y peligro. Ahora, siendo que el pago anticipado, como yo les decía, es un pago atípico, ¿sí? Incluso, dice Gomelio que en ese caso, no va a poder pagar parcialmente, dice en cámara, y también Legón, no van a poder pagar parcialmente, va a tener que pagar el importe total del título, no va a poder eh, pedir el desagio de los intereses del artículo 52 del decreto ley, porque eso solo proceden en los casos en que la ley los habilita a ejercer una acción de regreso anticipada, no en el caso de que pague voluntariamente, por lo tanto no podría pedir ese descuento. Y también debería tomar mayores recaudos al momento de verificar la identidad del portador del título, porque en el caso que no lo hiciera, debería volver a pagar nuevamente. Ahora, es interesante lo que plantea Cámara, porque él dice, bueno, pero suponiendo que así todo, el deudor decidiera pagar anticipadamente, ¿qué podría hacer él para encontrarse cubierto ante esta situación? Bueno, él dice, en ese caso lo que debería hacer es hacerse endosar el título a su favor. Y está muy bien lo que plantea, porque en el caso que el título volviera a él por un endoso de retorno, y siendo el obligado principal, ya sabemos que al momento del vencimiento se extingue el título por confusión, con lo cual quedaría salvaguardado de cualquier circunstancia. Eso en cuanto al pago anticipado. Ahora, ¿podría pagar con posterioridad al vencimiento? Es decir, vimos que puede pagar el vencimiento dentro de los 2 días hábiles posteriores. Cuando me refiero con posterioridad, me refiero más allá de los 2 días hábiles posteriores. ¿Se encontraría habilitado para pagar? Bueno, sí, también en el caso del artículo 58 del decreto ley. Fíjense ustedes que yo les mencioné antes el artículo 58 como una causal de exhibición de la presentación del pago, es decir, caso fortuito, fuerza mayor. Pero es un caso de exhibición, siempre que el caso fortuito de la fuerza mayor dure más de 30 días. En el caso que dure menos de 30 días, el portador del título deberá presentarlo inmediatamente. ¿Sí? En ese caso, obviamente, el deudor, si paga bien y se libera con efecto solutorio. Ya vimos quién lo puede presentar al pago. Vimos que a quién se le presenta el pago. Y vimos también cuándo se presenta el pago. ¿Por qué digo esto? Quiero hablarles del siguiente tema. Digo, ¿qué pasa si el portador del título no presenta el título de pago? Para que se entienda. Yo les dije a ustedes que en ese caso, como constituye para el portador del título, constituye una carga, el título se perjudica y pierde las acciones de regreso, ¿verdad? Bien. Sin embargo, si bien los obligados de regreso quedan liberados, no pasa lo mismo con el obligado principal. ¿Por qué? Porque como yo les dije antes, la acción directa no tiene supuestos de caducidad, solo tiene supuestos de prescripción. Entonces, ¿qué podría hacer el deudor para liberarse? Porque, en definitiva, si no, va a quedar obligado hasta que se produzca la prescripción del título. Y como yo ya también les dije antes, él no solo está obligado a pagar, sino que además tiene derecho a pagar. Dicho esto, que espero se haya entendido, la pregunta es, ¿qué puede hacer el obligado principal para liberarse de esa obligación? Bueno, en ese caso puede recurrir al procedimiento previsto por el artículo 45 del decreto ley, es decir, el pago por depósito judicial. ¿Qué es
eh, es un procedimiento así como en el derecho común existe el pago por consignación, en materia cambiaria existe el pago por depósito judicial. Que quede claro que uno no excluye al otro. ¿Sí? El deudor podría recurrir a cualquiera de los dos según vea el que le conviene. Existen ciertas diferencias entre uno y otro. El pago por consignación del derecho común puede ser judicial o extrajudicial, que se hace ante una escribanía. El pago por depósitos judiciales solamente judicial. ¿Sí? El pago por consignación es un procedimiento contencioso, mientras que el pago por depósito judicial de materia cambiaria tramita en audita parte. Y una cuestión importante es que el pago por consignación solo surte efectos a partir de la sentencia dictada por el juez que la admite, mientras que el pago por depósito judicial surte efectos a partir de la resolución que dicta el juez admitiendo ese depósito. Una cuestión importante también es que la consignación judicial requiere la intimación previa al acreedor, ¿sí? Para constituirlo en mora, cosa que no ocurre en el pago por depósito judicial, por lo que ya hemos visto antes. Entonces, ¿cómo puede hacer el deudor para liberarse de su obligación? A través del procedimiento del artículo 45. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un pago, se lo denomina pago por depósito judicial. Es decir, que el deudor lo que hace es depositar judicialmente en el banco oficial el importe del título. ¿Sí? Se presenta ante el juez, ¿sí? Y presenta obviamente el depósito y manifiesta que viene a depositar judicialmente el importe y el juez dicta resolución admitiéndolo o no. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esto es que ha generado cierta discusión doctrinaria es quién puede depositar judicialmente. ¿Y esto por qué? Porque fíjense ustedes que el artículo 45 del decreto de ley nos dice que todo deudor puede depositar judicialmente. Con lo cual, muchos autores, entre ellos Fargosi, que ha sido uno de los redactores del decreto de ley 5965, entienden que cuando el decreto habla de todo deudor, efectivamente se refiere a cualquier deudor. Entiéndase, un aceptante, un avalista, un endosante, el librador de la letra, etc. ¿Sí? Lo mismo entiende Pavone La Rosa, que es un autor italiano, que dice que un endosante, por ejemplo, podría no estar seguro si el título fue presentado o no, con lo cual decide depositar judicialmente para quedarse cubierto de un reclamo posterior. Pero entiendo yo que la postura adecuada es la de Héctor Cámara y la de Fernando Legón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que en realidad lo que tenemos que hacer es hacer una interpretación correcta de lo que nos dice el decreto de ley 5965. Y cuando habla de todo deudor, no se refiere a todos los deudores, al endosante, al avalista, al aceptante, se refiere solamente a aquellos que después de vencido el plazo para la presentación al pago, siguen manteniendo su responsabilidad cambiaria. ¿Sí? Y esto está muy bien lo que dicen. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que mantienen su responsabilidad cambiaria vencido el plazo sin que el título haya sido presentado? Los obligados principales. ¿Sí? Es decir, el aceptante de la letra, con su avalista, porque es sujeto pasivo de la acción directa también, el librador del pagaré con su avalista. Solamente ellos son los que mantienen responsabilidad. Los restantes han quedado liberados porque, como yo les mencionaba anteriormente, la presentación del pago es una carga y al no cumplir con la carga, pierde las acciones de regreso. Por lo tanto, los endosantes y sus avalistas y el librador de la letra de cambio quedan todos liberados. ¿Sí? Mal podrían entonces depositar judicialmente porque no se encuentran legitimados para eso. ¿Se entiende?
Por lo tanto, es cierto lo que dice Cámara y lo que dice Legón. Cuando habla de todo deudor, debemos interpretarlo correctamente. Se refiere a todo deudor que mantiene responsabilidad en materia cambiaria. ¿Sí? Si un endosante quisiera depositar judicialmente, ¿sí? Tendría que decir que viene a depositar judicialmente porque el título no fue presentado al pago, con lo cual el juez, en ese caso, le podría decir que él no se encuentra legitimado porque, si como él mismo dice, el título no fue presentado al pago, ¿sí? Su responsabilidad ha sido extinguida. ¿Ya? Por lo tanto, se va a encontrar con ese valladar. Eso me parece que es un punto importante a tener en cuenta cuando uno lee el tema de quién puede realizar el depósito judicial. Y en cuanto al objeto, ¿sí? En cuanto al objeto a depositar, obviamente va a ser el importe del título. Habría que preguntarse, o podríamos preguntarnos si puede depositar puede depositar parcialmente o no. Algunos autores entienden que sí. Gómez Leo entiende que podría depositar parcialmente porque el artículo 42 lo faculta a pagar parcialmente. Legón no estaba muy de acuerdo con eso. Él entiende que el pago parcial es un pago excepcional y como todo pago excepcional debe interpretarse restrictivamente, ¿sí? De manera tal que solo podría pagar parcialmente el que está obligado al pago, es decir, aquel a quien se le presenta el título de pago y en el momento en que el título le presenta el pago. ¿Sí? Es decir, dentro de los 2 días. Fuera de esa circunstancia y de ese deudor, sería imposible por el principio de indivisibilidad de las obligaciones depositar parcialmente. Tengamos en cuenta que, como yo les dije, Gómez Leo entiende lo contrario. Y otro punto interesante es si corresponde depositar también los intereses moratorios, aunque ciertamente no son moratorios, porque como yo ya creo que ya les he dicho antes, en materia cambiaria, los intereses en realidad técnicamente son intereses por retardo, no son moratorios porque no hay constitución en mora, pero llaman intereses por retardo. Cámara entiende que no, ¿sí? Cámara entiende que no corresponde. ¿Por qué? Porque no hay mora del deudor, sino que hay mora acreendi, es decir, la mora es del acreedor. Por lo tanto, no podría perjudicarse el deudor y obligarlo a depositar los intereses. Legón entiende que sí, que correspondería que deposite también los intereses, por cuanto, como les he dicho, estos intereses corren por el simple vencimiento de la obligación. Nada tiene que ver con la constitución en mora. En el caso de que el deudor quisiera liberarse de esos intereses, simplemente lo que debería hacer es depositar judicialmente cuanto antes y de esa forma se libera de pagar intereses. ¿Cuáles son los efectos del pago por depósito judicial? Bueno, en ese caso, lo que sucede es que produce los efectos del pago. ¿Sí? A ver, tengamos en cuenta que todo el pago por depósito judicial tramita en audita parte, como yo les había dicho antes. Por lo tanto, en el momento en que el deudor fuera requerido, ¿sí? Personal o judicialmente por el portador del título, podría oponer con efecto de pago la resolución que le admite el pago por depósito judicial. Dicho esto, vamos a ver cuál es el objeto del pago y dónde vamos a presentar el título de pago. A ver, en principio vamos a ver cuál es el objeto del pago, ¿sí? Como yo les decía antes, el objeto del pago
puede consistir pura y exclusivamente en una suma determinada de dinero. ¿Sí? Pero además, incluye otra cosa, es decir, además del importe del título, incluye otra cosa, el objeto del pago, sí, eh, los intereses. En el caso de que se hubiese pactado una cláusula de intereses compensatorio, ¿sí? Además de la suma, deberán liquidarse también los intereses. ¿Sí? ¿Puede pagar parcialmente? Perdón, antes de ver si puede pagar parcialmente, quiero mencionarles otro tema. Les decía yo entonces que el objeto de pago es la suma determinada de dinero y que además se debe incluir en ello los intereses. Lo que les quería decir antes de ver el tema del pago parcial, es eh, el tema de las obligaciones en moneda extranjera. Digo, ¿se puede liberar una letra de cambio, librar una letra de cambio o un pagaré en una moneda que no sea de curso legal? Por ejemplo, en dólares o en cualquier otra moneda que a ustedes se les ocurra. Sí, es perfectamente válido. Eso está permitido. La solución ante, ante ese hecho la encontramos en el artículo 44 del decreto ley. ¿Sí? ¿Qué nos dice el artículo 44? Bueno, en principio tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando un título es librado en moneda extranjera, el deudor se libera pagando su equivalente en moneda de curso legal. ¿Sí? Esto que incluso yo siempre digo que mucha discusión ha generado cuando se trató el proyecto de Código Civil y Comercial. Digo, en el decreto ley existe desde el año 65. ¿Sí? Es decir, el deudor se libera pagando su equivalente en moneda de curso legal. Ahora, puede suceder que el librador ponga una cláusula de pago en moneda efectiva. ¿Qué quiero decir esto, pago en moneda efectiva? Como dice Scuti. Que el deudor solo se libera pagando en la moneda en que está librada el título. ¿Sí? De manera tal que si el título es librado en dólares, ¿sí? Si es librado en dólares, tengamos en cuenta que el librador debería poner una cláusula que diga que solo se libera pagando en dólares. ¿Sí? Y no hay otra forma de liberarse. Si no existiera esa cláusula, podría liberarse pagando su equivalente en moneda de curso legal. Obviamente, siempre a dólar oficial, tipo vendedor. Ahora, también existen otras soluciones. ¿Sí? Digo, el librador puede disponer otras cosas. ¿Sí? Por ejemplo, también puede disponer o determinar cuál va a ser el valor de cambio. ¿Sí? De manera tal que se puede disponer a través de una cláusula que diga que el deudor se libera pagando al equivalente de un peso, sí, 60 dólares, se me ocurre. ¿Sí? En ese caso, va a tener que hacer la conversión y el deudor se libera pagando a ese precio. Es decir, el liberador también puede disponer cuál va a ser eh, la conversión. Y tengamos en cuenta que la moneda de pago siempre va a ser la determinada, la moneda de pago que se determina siempre va a ser la que se aplique en el lugar de pago, para que se entienda. Si un título liberado en pesos en un país que también tiene la moneda pesos para pagar en Argentina, que también tiene pesos, ¿cuál va a ser, a esto me refiero, cuál va a ser el valor de la moneda que tendremos que tomar? ¿Sí? Supónganse que, no sé, en Bolivia tuvieran pesos y el título fue librado en Bolivia. Tomamos el peso boliviano, tomamos el peso argentino. Bueno, en ese caso, el valor del peso va a estar determinado, o el valor de la moneda, mejor dicho, va a estar determinado por el del lugar de pago. ¿Sí? Dicho esto, ahora sí, les había dicho antes, ¿sí? El deudor se puede
puede pagar parcialmente, perdón, puede pagar parcialmente. Bueno, efectivamente, el deudor puede pagar parcialmente, artículo 42 del decreto ley. ¿Sí? Y esto es curioso, digo, y es interesante porque va a contramano, ¿sí?, de lo que dispone el Código Civil y Comercial. El deudor puede pagar parcialmente y el portador del título está obligado a aceptar ese pago parcial. ¿Sí? Está obligado a aceptarlo. ¿Qué pasa si no lo acepta? ¿Qué pasa si no lo acepta? Lo que va a suceder es que pierde las acciones de regreso y además de la posibilidad de reclamar intereses por esa suma no aceptada. Entiéndase bien, no aceptada, o por ese pago, mejor dicho, no aceptado, por ese pago parcial no aceptado, ¿sí? Para no crear confusión por el tema de la aceptación. ¿Sí? Si el portador no acepta un pago parcial, esa suma que no acepta, ese pago parcial que no acepta, ¿sí?, va a hacer que se extinga la obligación de regreso por ese importe. Ahora bien, tengan en cuenta que para que quede alguna constancia de que el deudor quiso pagar parcialmente y no le fue aceptado, lo que va a tener que hacer el deudor es dejar constancia en el acta de protesto. El protesto que va a levantar por falta de pago debe dejar constancia de que no le fue aceptado un pago parcial por tal suma. Esa constancia hace que para el portador se extingan las acciones de regreso por esa suma. ¿Sí? El importe que puede pagar parcialmente el deudor tiene un límite. Cámara dice que el Código de Chile establece un límite no inferior al 50% del valor del título. En nuestro decreto, ¿cuál sería? Bueno, en realidad no establece un límite, por lo cual podría pagar parcialmente la suma que él quisiera. Si hubiese aceptado parcialmente o hubiese avalado parcialmente, ¿puede además pagar parcialmente? Sí, perfectamente, no hay ningún problema. Si un título de 10.000 pesos lo hubiese aceptado por 5.000 y quiere pagar 2.500, podría hacerlo perfectamente. Se pregunta a Cámara qué pasa si el deudor quisiera pagar solamente los intereses. ¿Sí? ¿Eso sería un pago parcial o no? Para colmo, Alfredo Colmo entiende que no, que eso no sería un pago parcial porque no se amortiza nada del capital. ¿Sí? Pero Cámara entiende que sí, que eso incluye un pago parcial porque los intereses están dentro de la suma determinada que debe pagar. Por lo tanto, cuando habla de suma determinada, entiende que se comprende todo, tanto capital como intereses. Y el pago solamente de los intereses importaría también un pago parcial. Bueno, y finalmente vamos a ver dónde vamos a presentar el título de pago. ¿Dónde va a presentar el título de pago? Mejor dicho, el portador. Fíjense ustedes que el artículo 41 del decreto ley nos dice que el título va a ser presentado en el lugar y dirección indicado en el título. Bueno, esto ciertamente es criticado por Héctor Cámara porque dice que el domicilio, perdón, el domicilio no, el lugar y dirección indicada en el título es lo que critica él porque dice que ciertamente la dirección no comprende un término técnicamente, un término jurídico, ¿sí? Lo que uno define en el derecho común o conoce en el derecho común es el domicilio, no la dirección, ¿sí? Que es más bien un hecho, el lugar, digamos, determinado. Pero bueno, decía entonces, va a ser presentado en el lugar y dirección indicado en el título. ¿Sí? Tengan en cuenta que si no se hubiese indicado en la letra de cambio, si no se hubiese indicado
el lugar de pago, ¿sí? Ahí opera la suplencia legal del artículo 2, ¿sí? Con lo cual debería figurar un domicilio abajo del nombre del girado, que figura como lugar de pago y domicilio del girado. Entonces, en ese caso lo vamos a presentar ahí, ¿sí? En el caso de pagaré, en el lugar de creación. La suplencia legal es el lugar de creación. Entonces, si no tenemos lugar de pago, operaría la suplencia legal. Si tampoco está la suplencia legal, el título es inválido, como ya sabemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos el lugar de pago, pero no tenemos el domicilio? ¿Sí? Lugar de pago Mar del Plata, Tandil, lo que ustedes se les ocurra. ¿Sí? Pero no tenemos el domicilio. Bueno, en ese caso, como dice Cámara, lo vamos a tener que presentar en el último domicilio conocido. ¿Sí? Es decir, lo vamos a presentar, vamos a tener que hacer un pequeño rastreo y buscar el último domicilio conocido y lo vamos a presentar ahí. ¿Sí? Y si no conociéramos o no tuviéramos el último domicilio conocido, eh, vamos a levantar algo que se llama protesto al viento, que vamos a ver cuando, o van a ver cuando vean protesto. ¿Sí? Una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es, si yo tengo lugar de pago, pero no tengo el domicilio, eh, lo voy a presentar en el domicilio real. Si no sé cuál es el domicilio real, en el último domicilio conocido. Y si no, levanto protesto al viento. Ahora, una cosa que yo les decía que tienen que tener en cuenta es que tanto el domicilio real como el último domicilio conocido deben estar dentro del que figura, o del radio del que figura como lugar de pago. ¿Sí? Lo contrario implicaría, ¿sí? Implicaría una variación a los términos del título, lo cual resulta imposible por es una norma del ius cogens. Por ser una norma del ius cogens. ¿Qué quiero decir con esto? Si el lugar de pago es Mar del Plata, el último domicilio real y el último domicilio conocido deben estar dentro de Mar del Plata. ¿Sí? No podría yo presentarlo en el último domicilio que estuviera, no sé, en Tandil o Jujuy, por decir una cosa. ¿Sí? Sino que debe estar siempre dentro del que figura como lugar de pago. Bueno, creo que con eso hemos cubierto más o menos todo el tema de pago. No sé si me olvido de algo, pero bueno, seguramente me olvidé de un montón de cosas. Hay un montón de cosas más para dar, para hablar. Pero bueno, cualquier cosa, como ya saben, siempre estamos a disposición por cualquiera de los medios para evacuar todas las consultas que necesiten. Esto es todo. Muchas gracias.